IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. IPMDS TV, compartiendo la palabra a los hombres. A continuación, la Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, con el pastor Jonathan Mejía, presenta su programa Voz de Vida. Quédate en sintonía. A continuación, la Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, con el pastor Jonathan Mejía, presenta su programa Voz de Vida. Quédate en sintonía. A continuación, la Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, con el pastor Jonathan Mejía, presenta su programa Voz de Vida. Quédate en sintonía. Tu espacio, Voz de Vida. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Con ustedes, el pastor Jonathan Mejía. Voz de Vida, de Iglesia Misión Cristiana El Renuevo Dallas. Para poder expresarlas, no solo con libertad, sino, Señor, con mucha claridad, y el pueblo, Señor, sea bendecido con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, y se me está quietecito, y allá apaga el teléfono, porque a veces le suena, hermano, medio raro, y no se me vaya a dormir. Amén. Sí, porque siempre les cae esa porción, hermanos, de querer dormir a la hora de la prédica. Quiero, hermanos, este día leyendo la vida un poquito de Saúl, me llevaba el Señor a esto quizás para mí, ¿verdad? Primero, y luego también para usted. Y no lo vaya a tomar tan personal, es decir, que lo vaya usted a ver conmigo, de su persona hacia mi persona, de lo que yo vaya a mencionar, sino que lo vea desde su persona, usted y Dios, pues. O sea, que yo no tengo nada que ver con usted, sino que se vea usted como dijera, que se vea pues que en realidad Dios es con ustedes que está hablando. Y el mensaje del cual yo quiero llevar a transmitir se llama llegando a la ruina. Es decir, no ha llegado, va hacia allá, llegando hacia la ruina. No estoy diciendo su persona, sino el caso que vamos a ver, y al mismo tiempo pues examinarnos nosotros en qué condición estamos, o cómo vamos, o cómo nos conducimos, y si se trata de lo que se está diciendo, de que si podemos, está la posibilidad de llegar a la ruina, aún todavía hay algo por arreglar, poder hacer. No sé si ya me di a entender con eso un poquito. Y entonces, cuando leía acerca de Saúl, creo que lo he mencionado en algunas prédicas, que es muy especial de cómo Dios llamó a Saúl. Una experiencia muy bonita, muy extraordinaria, el llamado que Dios le hace a Saúl. Es decir, que lo manda a llamar, bueno, pareciera como si fuera coincidencia de que va y llega a las tierras allá donde está el profeta Samuel, y entonces Dios ya le había revelado a Samuel quién era el hombre que había de desempeñar ese privilegio de reinar. Hablando de Saúl, el motivo, la razón por que llegó hasta Samuel era por unas dichas asnas que andaba buscando. Y entonces, pero Samuel le revela y le dice: mira, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y comió, que era un privilegio comer con el profeta o con el juez de ese tiempo, o con el sacerdote, por ejemplo, de esa época. Comer con Samuel era un privilegio, y Saúl comió con ese hombre.
Y le dio palabra y le dijo: esto y esto te va a pasar en el camino, Dios va a cambiar tu corazón, y todo lo que venga a tu mano, hacelo, le dice. Todo lo que venga a tu mano, realizarlo, llevarlo a cabo. Es decir, que Dios lo llama, lo comisiona y lo prepara, lo capacita. Pero la cosa es que en el camino, ahora quiero verlo, ¿verdad? De esta manera, que Dios de la misma manera nos llamó mediante Jesucristo, nuestro Señor Jesús, a nosotros, para que ahora seamos parte de su pueblo. Pero yo lo vengo viendo pues en estos días, que no solo a Adán le trazaron un camino, le trazaron reglas, sino a nosotros nos trazaron también reglamentos. Entonces, nada más que aquí está, pues esta palabra tenemos que creer y obedecerla. Práctico. Para ir al cielo no hay otro medio, no hay otro método, sino solo nuestro Señor Jesús. A Él tenemos que creer, en Él tenemos que creer, a Él tenemos que obedecerlo. Entonces, si no, no hay nada. Por mucho que podamos, sepamos, tengamos, por mucha fuerza que tengamos, por mucha sabiduría que tengamos, no vamos a lograr nada si no estamos en Jesús. Ahora, viendo el caso del cuando yo estoy leyendo, donde empecé el verso 7, a ver si me pone el verso 7, dice: algunos cruzaron, mire, es decir, que Saúl ya había tenido la primera victoria. Y la primera victoria se trataba de la derrota de los amonitas. Y era una victoria tremenda, como Dios le había dado éxito a Saúl. O sea que hasta él mismo, pienso que se quedó sorprendido, y hasta los mismos israelitas se sorprendieron de cómo venció a Nahas, un ejército muy poderoso que era junto a los amonitas. Ahora, pareciera que tocaba el segundo turno y era contra los filisteos, pero en esta ocasión pareciera que había vencido a un grupo, porque venía bien confiado los amonitas y había vencido un grupo de filisteos. Pero los filisteos pareciera que no solo formaban una nación, sino que eran más de como 5 naciones, y que se juntaron todos y eran miles, como la arena que está junto al mar. Dice, eran multitudes de los enemigos que se vinieron ahora de filisteos contra Saúl. Pero cuando ven el caso, miren lo que estaba pasando con el ejército que tenía Saúl. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? De entrada, que dice que en resumen se corrieron. Y porque alguien se puede correr de la jornada, puede correr de la trinchera, ¿por qué alguien se puede abandonar el camino? No, pues no está fácil lo que estás mirando enfrente. O sea que lo que se está viendo enfrente no es cualquier cosa. Entonces, para más práctico, dice que los soldados cruzan el río y se escondieron, dice, y dice que mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres estaban, dice, aún aquellos ya se habían corrido, pero los que estaban con Saúl, ¿cómo estaban desmotivados? Así como, o sea, ¿sabe cómo estaba esa gente? Como cuando ya fin de mes, hermano. Ya quiero que me entiendan. Sí me doy a entender. Como cuando para muchos de nosotros ya es fin de mes. ¿Y qué pasa el fin de mes con nosotros, hermano? Y más hasta para llover. En esas semanas justamente hay tormentas y toda la preocupación, ¿verdad? Entonces quiero hablar un poquito también de eso. Ahora, deme el verso siguiente. Dice, durante 7 días Saúl esperó allí, porque, ahorita ya vamos a ir al versículo, porque la cláusula, ¿cómo digo esto? La orden, la regla que le habían puesto a Saúl, le dijeron, ¿sabes qué? Después de esto vas a esperar 7 días y yo voy a llegar para implorar el favor de Dios. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, lo tengo que hacer yo. Entonces los ejércitos contrarios estaban reunidos. Él estaba formando el ejército, pero es que eso no es fácil, que estás a punto de realizar la labor y no ha llegado el plazo de cumplirse el plazo, porque la cláusula era esperar a Samuel. Esperar a Samuel. Pero no llegaba. Entonces aquí dice, durante 7 días Saúl esperó según las instrucciones de Samuel, pero aún Samuel no llegaba. Entonces Saúl se dio cuenta que sus tropas estaban, ¿qué dice? Yo pregunto, ustedes y yo, ¿qué hubiésemos hecho también? Una gran pregunta. Si usted fuera el líder, si yo hubiera sido el líder de las tropas y de enfrentar esa batalla, ¿qué hubiésemos hecho? Nos ponemos entonces el traje de sacerdote y empezamos a oficiar, o la paciencia nos hubiese coronado y hubiésemos esperado al profeta.
No, yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Quiere que le diga qué hubiéramos hecho? Y hubiera cruzado el Jordán junto con aquellos. El que está en el mensaje entendido y el que no, hermano, anda en la luna ahorita. Pero dice que, ya mejor ni le digo, pero dice que él era el líder, pues él tenía que ver cómo pues enfrentar la situación y cuál era lo más seguro. ¿Qué es lo que era lo más seguro que tenía que hacer Saúl? Esperar. Ahora, deme la palabra correcta cuando se dice esperar, como lo traduzca la Biblia, ¿cómo es? Paciencia, esperar en Dios. Es eso. ¿Y será que a nosotros nos abunda eso, hermano? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por qué entonces alguien está llegando a la ruina? ¿Ya se dio a entender? ¿Por qué mucha gente llega a la ruina? ¿O por qué está en ruinas? ¿O por qué está en problemas? Por no saber esperar o no tener paciencia. Y no pregúntele a varios casados por ahí. No va a decir nada, pues. Sé que todo era de esperar, porque lo que Dios tenía era un plan, o tiene un plan. Y el problema de nosotros que queremos para ayer, así, a nuestra manera, como yo quiero, como yo deseo, es que así me gusta, es que así lo quiero hacer, entonces lo hacemos. Y sí, Dios tenía para hacerlo, pero nosotros nos adelantamos. Entonces quiero seguir, pues. Entonces dice que ellos, Saúl vio que se le empezaron a ir. Deme el siguiente versículo. Dice, de modo que ordenó y dice, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Ok, aquí hay dos ofrendas. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada y la otra, me imagino. Es decir, que Saúl se puso el traje de sacerdote y a él no le convenía. No era para él eso. Él era solo un líder militar. Él se encargaba nada más de las batallas de Jehová. Entonces no era para otra cosa. Entonces, y si en algún momento debía de hacerlo, pero es que Dios tenía que ordenarle y decirle de qué manera. Pero en ese momento pues había profeta, había sacerdote, había una persona delegada para eso. Y eso es lo que Dios le dijo. Quiero leerlo, esto está en el capítulo 10, versos 7 y 8 del primer libro de Samuel, para que veamos que Dios le dio por adelantado nada más que tuviera paciencia o que esperara. Dice, esto es cuando lo llamaron. Oiga bien, son 3 capítulos atrás. Estamos en el capítulo 13, donde empezamos. ¿Qué capítulo es? Capítulo 13. Capítulo 10 retrocedemos 3 atrás. Después de esto, después de que sucedan estas cosas o estas señales, le dice Samuel, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Eso es bonito porque le está diciendo, Dios está contigo, Dios te va a respaldar, pero tienes que, y aquí es donde tiene que haber lineamientos para todos nosotros. Por ejemplo, que usted esté en medio de una batalla o de una prueba, dile, hermano, Dios le va a ayudar a vencer la batalla, pero ore. ¿Qué tienes que hacer? Ay, pues si no oras. Entonces le dicen, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, te va a resolver el problema. Pero aquí viene el verso 8. Dice, luego desciende a Gilgal delante de mí, y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y deberás de esperar 7 días. ¿Hasta qué? Dice. Pero aquí se le trancó el serrucho a Saúl. Pero es que dije, no es tan fácil cuando todo se está cayendo. Cuando todo se está viniendo abajo, no está fácil, porque pues yo diría que eso, ¿verdad? Por eso vino nuestro Señor Jesús, para darnos la paciencia, para ayudarnos, hermanos, a que nos calmemos, nos controlemos. Mira, adelantándome un poquito, a la hora que estás pasando por problemas o por circunstancias, lo menos que tenés que hacer es tomar decisiones. Es decir, que a la hora que está, hermano, lo mero duro de una prueba, lo menos que tenés que hacer es tomar decisiones. Porque en ese momento tu mente está frágil, tu corazón está frágil, todo, hasta tu sistema, hermano, todo está frágil y no puedes tomar decisiones porque solo te vas a ir adelantando a algo que Dios tal vez en ese momento está trabajando. ¿Me estoy explicando lo que? ¿Sí? Ok. Entonces sí, para que al final no vayan a haber pérdida. Entonces aquí le estaban dando la cláusula a Saúl y decía, deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y allí te voy a dar más instrucciones. Significa que de aquí para acá lo que tenía era que esperar
iba a vencer a los filisteos, los iba a vencer. Pero ¿por qué los iba a vencer? Porque solo iba a esperar, iba a tener paciencia y esperar las instrucciones que Samuel le iba a dar, pero ya no las esperó. Él se adelantó. Ahora, hermanitos chulos, ¿cuántos de nosotros hemos sido así un poquito impacientes aquí? No, estamos aquí para reconocer, pues. Que no se la lleve de gran santo, pues. Pues por eso estamos aquí. Entonces quiere decir que muchos de nosotros nos hemos ido a estrellar. Si espiritualmente nos miráramos la frente, espiritualmente anduviéramos tan aplastados y rayados de aquí de tanto chocar o pegar, hermanos, en muro por adelantarnos, por irnos hacia adelante, sin la dirección de Dios, sin la guianza del Señor. Entonces, o sea, póngame el tema, ¿cómo se llamaba el tema? Llegando a la ruina. Lo que Dios menos quiere es que nosotros vivamos en ruina, porque cuando hablo de ruina, no también estoy mencionando que todo está perdido. Es alguien que dije, no esperó en Dios, no confió, no se ejercitó en la paciencia, y es en lo contrario de lo que ha vivido, y ahora está tomando su chocolate de lo que hizo allá, pues allá por allá atrás. Y entonces todos sus días son dolor, son tristeza, son aflicciones. Y por eso usted que está solito, hermanito, ahorita que está solo, por eso tenga cuidado. Usted, hermanita, también. Y usted que ya está abandonado ya días, hubiera aprendido la lección, hombre, pues ya viene de chocar tanto, hombre, y no se entera y no se da cuenta, hombre. Usted que está solo, abandonado, pues no lo vaya a tomar a mal, solo quiero decirlo así. Pero se trata entonces de no estar en esta condición, porque ya vamos a ver lo que a Saúl le dicen, pues. Ya me está poniendo bravo porque le dije que está abandonado. No, hombre, dé gracias a Dios que no tiene estorbos, hombre. Mire, porque quiero ponerle algo. Cuando se dice, o volvamos donde leímos, ¿dónde nos quedamos? ¿Verso 8 o 9? 13, verso 8, a ver qué dice. Entonces aquí está lo mismo que le dijeron allá. Pero entonces ahí deme el verso 9 creo fue. Y dice, de modo que ordenó y dice, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda. A ver si me dan el significado de ofrenda, porque escribimos algo ahí. Solo para que sepa, porque habla de dos ofrendas. Habla de dos ofrendas ahí, y aquí está, ofrenda de paz, y la número 2, ofrenda quemada. Leamos un poquito. En la Biblia, la ofrenda de paz es un sacrificio de animales sin defectos que se hace como una expresión de comunión y de compañerismo. Oiga bien, ¿qué significa la ofrenda de paz? Entonces, la comunión con Dios, es decir, entre mi persona y Dios. Está hablando de expresar que tengo amistad, compañerismo. Y la ofrenda quemada era un acto de adoración. Mire la diferencia, no sé si logra entender. En las dos ofrendas que se ofrecían o se presentaban, significa que Samuel iba a oficiar la ofrenda junto a Saúl, la amistad que había entre ellos y Dios, entre el profeta y el rey, porque debía de tener la gracia y el favor para ir a la batalla, porque no solo era el rey que se iba a presentar delante de Dios para tener comunión y expresar gratitud, sino los soldados también habían de llevar la gracia, el poder y la capacidad para vencer a los enemigos. Pero Saúl no sabía nada de eso. Saúl no sabía nada de eso, y él entonces quiso ponerle manos a los soldados, y él le cayó el proyecto. Entonces cuando le puso manos, el miedo le metió. ¿Ya me entendió? Porque se trataba de ministrarlos, y quien los iba a ministrar era Samuel. Entonces cuando Saúl lo hace, lo que le metió fue ¿qué? Miedo, cobardía y muchas cosas. Imagínense, pues aquí, ¿verdad? Para tratar de hablar algunos detalles. Imagínense usted queriendo ser pastor, hermano. Usted que apenas viene saliendo del cascarón, pues hombre. No estoy hablando de edad, porque de edad ya de cuarentón tal vez usted tiene casi sus 50 años. Pero no he experimentado mucho pues aquí del camino. Y que alguien le venga a dar garabato a una hermana, y mire, hermana, usted es pastora, viera cómo la sigue la gente a usted. Y tiene cara de brava también, porque a la gente le gusta meter cizaña. Y la cara de brava ya la tiene, fíjese ya.
Entonces la cosa es que cómo alguien va, está bien, Dios puede tener el plan con una familia, con una persona, pero tiene que llegar el momento señalado y tiene que pasar entonces por todos los filtros de Dios. Lo digo así, ¿verdad? No en forma de que yo pienso como hombre, sino que Dios tiene que capacitarlo, tiene que prepararlo, tiene que formar su carácter. Y una vez Dios lo vea que ya está preparado y capacitado, lo envía al campo de batalla. Entonces, quiero que, cómo Dios trabaja, pues, y veamos eso. Bueno, entonces aquí nada más hablando un poquito del significado de las ofrendas que se habían de presentar. No solo Saúl y el ejército, sino quien lo había de oficiar, digamos, era el pastor. Era el pastor. Pero no esperaron al pastor, sino que se puso el diácono a hacerlo. Y todo salió mal. Ya ve que en las iglesias, voy a generalizar porque no solo nosotros estamos fungiendo, en las iglesias a veces se hacen cosas sin que el pastor las autorice. O sea que hermanos empiezan a idear, a generar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y entonces, y hay algunas cosas que parece que están bien dentro del marco bíblico para hacerlo, pero no se puede hacer nada sin antes que haya aprobación del pastor, por ejemplo. Y no lo estoy hablando solo de una forma local porque nosotros aquí estamos, sino que se debe de consultar al pastor. Vamos a hacer esto. Y no es porque vas a rendir cuentas o no es porque te estés controlando la vida del pastor, sino es como si fuera un acto de sencillez y de humildad. Así sería. No es porque en realidad tienes que mostrar hasta un tipo de adoración a la persona que está enfrente. No se trata de eso, sino de hacer algo. Y qué bonito es eso cuando está ese detalle en una persona, cuando muestra la sencillez y la humildad. Ahora, déjeme ver dónde seguimos. ¿Qué siguiente el versículo para culminar? Verso 10, 13, verso 10, para ir culminando. Entonces, cuando dice que ya solo el humo estaba nomás saliendo, dice que va llegando el profeta. Dios sabe por qué hace las cosas a veces, hermano. Es decir, que si se tardó el profeta, Dios sabe qué es lo que estaba haciendo, viendo a ver si hasta el último momento que hacía Saúl. Y estaba esperando como le había dicho, o es que ¿qué es lo que pasaba? Si es que él tenía hambre de ser profeta también. Porque ahí hay un problema, si es que el hombre quiere ser también profeta. Porque ya no solo le bastaba ser líder militar o ser el rey, sino querer ser el profeta. Entonces es lo que Dios a veces permite. Dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, que dice, aparece el profeta y llega a recibirlo como Juan por su casa. ¿Cómo estás, Samuelito? Que Dios te bendiga. Y ya había metido la pata, no sé si me explico cuando yo digo eso. Ya se había enredado ya. A ver, deme el siguiente verso. Pero Samuel le dice, ¿qué has hecho? Le dice. Saúl le contesta, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos están en Micmas listos para la batalla. Deme el siguiente. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido la ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que llegaras. La respuesta del profeta: qué tontería, le dice Samuel, no obedeciste al mandato que te dio el Señor. Oiga, hasta ahí, esa parte. ¿Quién dio el mandato? Sí, fue Dios, pero ¿a través de quién? O sea, aquellas palabras eran de Dios, pero era del hombre de Dios. Y solo lo que tenía que hacer era respetar. Entonces de repente van a haber algunas situaciones entre nosotros y a través de una prédica, a través de un consejo, a través de ánimos, o yo mismo puedo decirle, mira hermano, haga esto y haga lo otro. Es Dios quien te lo está diciendo. Y quiero decirle que si sigue la línea, hermano, usted va a alcanzar o llevar a cabo lo que anhela, lo que desea su corazón, si solo obedece. Pero el problema es que somos así, despreciamos y decimos, el hermano que dice que me ponga a ayunar, si yo no, hombre, si yo no puedo, si yo padezco de gastritis, si el doctor me ha dicho que no puedo perder de comer. Entonces nos metemos al problema y pensamos que las palabras nada más salieron del hombre de Dios y no las debo de creer o de obedecer. Pero Dios dijo a través del profeta nada más que hiciera caso, que esperara, porque ahí le está diciendo, no obedeciste al mandato que el Señor tu Dios te lo dio.
Si lo hubieras obedecido, mire, entonces como resultado, beneficio, el Señor habría, sí, ¿verdad? Habría establecido tu reino. ¿Qué quiere decir solo esta parte? ¿Qué entiende usted? Que sus hijos y los hijos de sus hijos iban a estar al frente de la casa real. Sí. Es decir, que por eso o es que avanzamos o echamos a perder todo. ¿Está entendiendo? Yo ya los veo grandes a ustedes y maduros, hermanos, y muy experimentados. La cara se nos mira un poquito de como que estamos atrasados, pero no. Somos muy inteligentes. Entendemos, captamos. Nos miramos así que no, como que no nos abunda mucho, pero la realidad sí. Pero miren lo que pasó con este rey. Se echó a perder todo. Se fue a meter a la ruina. Solo por algún detalle de no esperar en Dios. Por no, entonces, lo que estamos diciendo, se dejó llevar por la impaciencia. Ok, usted que es bien bíblico y sabe bastante Biblia, ¿qué otro hombre hizo cosas por adelantado y le fue mal? A ver si está en la Biblia. Porque si les pregunto de novela, yo sé que me va a responder. No le voy a preguntar de novela, es la Biblia. Cuando censó, fue incitado. Moisés, dijeron por ahí, ¿qué caso sería? Se desesperó. Sí, porque estamos hablando de la impaciencia. Sí, porque no lo supo hacer. Yo creo que le dio mal manejo a eso. Pero quiero hablar de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos sacaría una gran descendencia, ¿verdad que sí? Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado cuando la mujer le da terapia a uno, hermano, ¿verdad? No estoy diciendo nada contra las mujeres, sino que, pero es que vamos a ver la realidad. Sí, por eso hay que ponerse listos ustedes, los hermanos varones. Sí, listos orando, digo, pues, para estar bien despierto. Entonces viene Sara y le dice, mire mi amor, le dice, dijo Dios que nos iba a dar hijo, pero nosotros no vemos nada claro aquí. Le dice, yo creo que Dios no va a hacer nada. Ahí está la sierva, ¿y por qué no se junta con ella? Le dijo. De veras, le dijo, sí, siento algo de que el hombre es tremendo, hermano. Y el viejito se va a meter con la criada, hermano. Se fue a enredar. Dios había dicho, ¿cuándo no les puso fecha? No les dijo dónde, cuándo, cómo, pero Dios había dicho que les había de dar hijo y que ese iba a ser el heredero y a través de él se iba a ser una gran multitud. Entonces viene la mujer y genera la idea y le dice, quizás a través de que cuando ella quede embarazada y dé luz en mis piernas o enfrente de mí, a lo mejor ese va a ser. Le dice, se adelantaron, la impaciencia les ganó. Vaya a ver, todavía esa gente que le está haciendo la guerra a nuestros hermanos israelitas, esos son los descendientes de Ismael. Mire, esos son toda esa gente. ¿Hasta dónde llegó la calamidad? Hasta estos días. Que si no andamos listos, esta bomba nos van a aventar un día también a nosotros. O sea que lo que quiero decirle, hermano, que esto de la impaciencia, esto de adelantarse y de no estar esperando en Dios como debe de ser, nos va a traer consecuencias. Por eso usted tiene que creer la palabra de Dios. Es más, lo que debe de anhelar es seguir congregándose siempre, porque cuando se congregue, a través de la alabanza le sacarán los demonios. Y con la palabra le darán vida, lo llenará el Señor. Sí, porque digo, ¿verdad? Tal vez alguien se sienta ofendido con lo que digo, pero es una realidad. Sí, hay mucha gente que cuando entra por esa puerta, entra, hermano, pero bien desarmado. Triste, desanimado, con ganas de morirse, con ganas de desaparecerse, con ganas de ser catocho, con ganas de muchas cosas menos ser cristiano, hijo de Dios. Pero cuando viene el culto y empieza la alabanza, empieza Dios a ministrar y a sacarle un montón de, hermanos, de cosas y a ser libre a través de la alabanza, hermanos, a hacer limpieza en el alma, en el espíritu, en el corazón del hombre. Es decir, Dios empieza a hacer la obra a través del servicio que se oficia. Y ya con la palabra nos deja bien claro que Dios nos ama y que tiene buenos propósitos con nosotros.
Y ya cuando termina el culto, se le está invitando a comer, vamos a las pupusas, dice, ya sale más animado, ya con esperanza, con vida, ya venía todo quebrado, ya sale con la cabeza erguida, ya caminando. Dios te bendiga, hermano, hasta abrazos anda regalando, hermano, dame un abrazo, dice, porque siente a Dios. Por eso la importancia de seguirse congregando. Y algunos que ni el culto les hace ya nada, hermanito, ya a ver qué andan, ya el culto, todo tenso el culto, termina el culto, se va todo directo, no hombre, hermano. Pero por eso la importancia, porque cuando escuchemos la palabra, entonces nos va a llenar con la palabra. Entonces sí, porque nuestro oído va a empezar a interesarse y a saber, aprender más de Dios, y entonces sabemos los lineamientos de la palabra y nuestra fe descansa en Jesús. Y aquí, antes de hacer algo, es donde encomendamos nuestra vida al Señor. Vas a emprender un viaje, oras. Vas a hacer algo, pedís la autorización de Dios primero. Señor, mire, me ofrecieron esto, me dijeron que vaya para allá, pero si es tu voluntad que vaya, que pase, Señor, que sí, que vaya o que se haga, que suceda algo, dame una señal, dame luz. Y ya no te vas nada más así por así, sino que le pedís al Señor. Y de repente, pum, pasa algo. Dice, rápido entiende, no es la voluntad de Dios, pues aquí me quedo. Así tendría que ser nuestra vida. Pero de repente nosotros vamos, hermano, como carros sin freno. ¿Y quién nos detiene, hermano? Hermano, por ahí no es, no, así no es, hermano. No, hermano, no se vaya por ahí. En mi vida, ¿y qué pues? Dice. Esa es la respuesta de mucha gente. Si al final dice, yo soy el que voy a sufrir las consecuencias, no va a ser usted, no se meta en mi vida. Así contestó mucha muchacha a su mamá. Y vaya a ver, después cuando la estaban ahorcando, mamá, decía, ya su mamá ya no estaba ahí ya. Pero es por la impaciencia, pues. Ya estoy terminando, ¿sabe? Y entonces se trata de que Dios siempre, hermanos, nos bendiga, nos corone, y esté siempre entonces dándole forma o guianza a nuestra vida. Y sea, antes de hacer algo, o sea, Dios mismo pues a veces le hace sentir a uno qué está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Imagínense, usted quiere ir a su país, pero usted luego le nace la iniciativa, pero luego dice, pues pero le voy a preguntar primero al Señor a ver qué me dice. Señor, mire, yo tengo ganas de irme para Guatemala, Señor, mire, y si es su voluntad, Señor, yo me voy, Señor, solo confírmeme. Y te quedas ahí 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, si es posible. Allá viene Dios, pum, te muestra que te morís en una balacera justamente en la aldea donde naciste. Pues no es la voluntad de Dios, dice uno, no. O sea que Dios te va a mostrar, pues. Dios va adelante. Pero ahora, si lo hago es porque a mí no me importa. O sea que no solo porque Dios te mostró en un sueño, en una prédica, dije, Dios le puede hablar, lo puede ministrar. Pero como a veces no hacemos caso, sino que nosotros vamos empecinados en lo que nosotros queremos. O sea, somos un Saúl, pues. Y al final dice que Saúl echó a perder no solo el reinado, sino hasta su familia. Hasta su familia. Imagínense, porque al final Dios ya no estuvo con él. Bueno, en esas etapas, en ese tiempo. Ahí por eso le contesta a Samuel, ¿cómo le dijo? Por eso Dios se ha buscado de otro rey. ¿Qué quiere decir? Que Dios se estaba apartando de él. Entonces Saúl estuvo mucho tiempo siendo rey, pero Dios no estaba ahí. Y la otra es que cuando él quiere terminar de vencer a los filisteos, muere su hijo, o mueren sus hijos y luego muere él. Entonces, ¿es así el plan de Dios? No es así. Simplemente entonces lo que tenemos que es obedecer. Eso es todo. A ver, creo que le dejé a las hermanas la parte, lo de la impaciencia, no, la otra parte creo que era el punto número 1. A ver, quiero ver lo que dice Samuel acá. Aquí está. Hablando, antes de que se me avance el tiempo, porque si no ya me meto a otra cosa, porque aquí ya estoy saliendo de lo de Saúl y Samuel. El sacrificio que Samuel ofrecía era una forma de pedir las bendiciones de Jehová. ¿Sí está conmigo? Se mira, ¿verdad? Entonces pedían las bendiciones a través de las ofrendas, las bendiciones de Jehová antes de que el ejército israelita fuera a la batalla. También ayudaba a los soldados a dedicarse a Jehová y a fortalecer la fe. Es decir, eran
se oraba por los soldados y se fortalecía la fe de ellos. Saúl no estaba autorizado para el sacrificio, por lo que era importante que esperara a Samuel. Cuando Saúl desobedeció a Samuel y ofreció el holocausto por su cuenta, Samuel le dice: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Y como Saúl se negó a escuchar a Dios, Samuel le dice que había perdido la esperanza de una dinastía eterna en Israel. Mire, aquí está, ¿verdad? La pérdida. Es el edicto que le da Samuel, le dice que ya no habían esperanzas para su familia. Entonces el tema otra vez se sigue llamando es el que va hacia la ruina por ser necio, el que va hacia la ruina por no confiar o esperar en Dios. En las palabras que estaba mencionando es, ¿cuál era la palabra? Se me olvidó, que está escrita ahí en el significado. A ver si me ponen el significado. La impaciencia. Eso de la impaciencia, hermanos, cómo se gesta y se crece en la vida de un cristiano. Es decir, la desesperación, como cuando usted se desespera y se quiere ir ya del culto. ¿A cuánto les pasa eso? Que está en un culto y se desespera y ya se quiere ir. Y más cuando le cae un gran leñazo de esos que le siente que hasta la espalda le parte. Es decir, en la media prédica le cae un buen leñazo, con más ganas se quiere ir del culto. Dice la impaciencia o la desesperación, pero entra así: cuando esperamos en Dios, estamos, ¿qué dice? Entonces, obedecer es siempre que Dios nos marque la pauta. No caminamos si Dios no lo dice. No hacemos si Dios no lo indica. Si Dios no nos da luz verde, no avanzamos. Entonces es estar esperando en Dios, lo mismo es obediencia. Y Dios bendice a los que le obedecen. Pero la palabra paciencia es la habilidad de esperar sin apresuramientos y dice en impetuosidad. Y hasta aquí. Entonces la palabra paciencia es esperar sin agitarse. Esperar en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, pero de saber que Dios va a estar ahí. Así como la hermanita que está sola, ¿verdad? Y no puede los pagos, los gastos y todo, pero la impaciencia ya le está ganando ya, y los gastos y la deuda, y de repente le parece un viejito de rabo verde y dice: yo, pues, no hay de otra, dice que yo creo que aquí está la solución, dice. Pero ahí no es la respuesta de Dios, sino que es lo que está coronando ahí. La impaciencia. Está viendo como respuesta aquel viejito: no le veo nada bueno, es solo la cartera, dice. Pues cuidado. O ahorita como anda migración con los hermanos, dice, ahorita dice, con una americana me voy a aventar el reto, dice, que esté viejita, dice, es viejita, pero me aviento el reto. La impaciencia. Y va a decir usted: yo no, hermano, porque yo con una de mi aldea me quedé. Vaya, está bueno, pues si es de Dios también, ¿verdad? Ya no le digo mejor nada. Pero siguiendo, cuando dice, ¿dónde voy? La impaciencia. La impaciencia es el rehusarse a esperar por la gente o acontecimientos. A menudo mostramos una falta de fe. ¿Qué es entonces el resultado? ¿Qué es la impaciencia? Es como que no estuvieras creyendo en Dios que te va a ayudar. Eso es la impaciencia. El resultado es que a la hora de un lío, de un problema, de un desastre, es como quien dice: Dios no me va a ayudar, me dejó solo. La pregunta es: ¿Dios abandona, Dios deja solo? No, permite ciertas situaciones para ver qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, si vas a esperar la materia que Él te ofrece, la herramienta que Él te va a dar, o es que le vas a dar tú con tus propias acciones y decisiones. ¿Cómo se ve? ¿Será que le está funcionando el mensaje o es que ya es tarde? Dice usted: ya tarde, hermanito, ya ahorita ya estoy en la ruina, va a decir. No, porque aún todavía tenemos chance para ir al cielo. Porque el mensaje es para también ir al cielo. Entonces,
Lo que nosotros necesitamos es, hermanos, quebrar esto, la impaciencia, que en resumen es falta de fe. Entonces es esperar en el Señor. Entonces, lo que sea, hay que mantenernos en Jesús. Sí. Es que a veces, hermanos, a veces nos metemos unos líos y nosotros mismos, pues, no es que Dios nos metió, nosotros mismos. La impaciencia nos lleva a la derrota. Naamán estaba cayendo en un poquito de impaciencia. Le estaban diciendo que se metiera al río. Era el río, ¿verdad? Sí, era el Jordán. Y le estaban diciendo que se metiera y que se zambulliera 7 veces. Y se desesperó y se impacientó y dijo: hombre, si allá en Damasco hay buenos ríos. Dije: me están diciendo que me aviente este de aquí. No. Y lo aconsejaron y le dijeron que se calmara. Yo imagino que le dieron: ¿qué se toma usted cuando se siente desesperado, hermanito? No, ya no es licor, ¿verdad? Un tecito, dice. ¿Qué toman ustedes, hermanito, cuando sienten que ya están colgando los tenis ya? Un café. A ver qué le dieron a Naamán, un té, un café, no sé, hermano, qué le habrán dado. Pero mire, jefe, cálmese, hombre. ¿Y por qué no se va a meter, hombre? Si lo mandan a una gran comisión, mire, si lo mandan allá a devastar a otra nación, ¿no va? Si yo voy, ¿por qué no va? Eso que es más sencillo, hombre. Vaya, quítese la ropa, aviéntese al agua 7 veces, haga caso, hombre, no pierde nada. Y los soldados lo convencieron, pero él ya estaba cayendo en la impaciencia. Y digo, nosotros a veces nos metemos unos líos que ya estoy cansado de esta vida aquí en Estados Unidos, que ya no aguanto, que ya no puedo, que no sé qué. ¿Y por qué llorar? Pues Dios no te trajo amarrado. ¿O Dios te trajo amarrado? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no de calma, pues? Porque muchos hermanitos allá andan, hermano, renegando con el patrón, con el trabajo, en el apartamento donde vive, con el que lo raitea, y anda renegando. Antes no lo han matado, hombre. Pues sí, porque pues no lo molestando, pues, en el trabajo, en la casa, en el trabajo, hasta en la iglesia puede ser hasta un problema. Siempre en la desesperación. Si tiene hijos, ay, que mis hijos, que no sé qué, ya parece la señora que llora allá, la que dicen en México según la tradición. Que mis hijos, que mi esposo, que mi mujer y esto, y solo la impaciencia, hasta hablando con las paredes, con los palos. ¿Ha visto usted gente, hermanos, hablando solos? Yo creo que ya están graves ya, hermano, ya están graves, porque ya estás hablando solo, ya está bien tremendo, hermano. Pero ¿hasta dónde llega esa situación entonces? En la desesperación, en la impaciencia. Pero aquí donde yo digo que tenemos que nosotros esperar, confiar en Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 37, ya lo leímos, ¿verdad? Me gustó eso, que la impaciencia en resumen es falta de fe. El Salmo 37, verso 1 al 3, vamos a ver qué dice ahí. Del verso 1 al 3, dice, me lo pone en Reina Valera, la inquietud, un sinónimo de la impaciencia, mire qué tremendo. Significa que lo que Saúl estaba viviendo de no esperar, o sea, no esperar en Dios, es lo mismo, es impaciencia. Y el sinónimo también de impaciencia viene siendo la inquietud. No te inquietes, ¿no? La desesperación. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba, ¿qué pasará con los malos? Pronto serán cortados, y como la hierba verde se van a secar. Confía. Entonces lo contrario de impaciencia, ¿qué es? Eso métase en el corazón. Eso es lo que tiene que abundar en nuestra vida. Confía en Jehová y venía el culto, que lo estoy traduciendo, y habitarás en la tierra y te apacentarás. No vas a comer tortillas de harina, de la que hacen la baleada, sino que te apacentarás de la verdad, de la palabra que llena el alma, que fortalece nuestro espíritu, que hace que estemos parados en roca firme. Y entonces lo contrario de llegar a la ruina, lo que va a hacer es que la prosperidad de Dios, o sea, las bendiciones de Dios reposando sobre nuestra vida. No, hombre, hasta lo van a felicitar. Oiga, qué joven se ve, hermano, qué hermana, ¿y qué se está echando? Que su rostro brilla. No, nada, no, discúlpeme, solo me baño, mire, con jabón de cucha y mire.
Ya se les olvidó, ¿verdad? Que antes así nos bañábamos, ¿verdad, hermano? Ah, sí, sí. Pero va a decir, lo que pasa es que la gracia de Dios está conmigo. Trato de que Dios le dé forma a mi vida, que dirija mi camino, que mis decisiones estén en Dios siempre. Terminando en esa parte, ¿ustedes ponen en manos de Dios sus decisiones, hermano? ¿Están seguros? Pues yo los veo algunos más de allá que de acá, ya, hermano. Como que si sus decisiones solo ustedes las toman y Dios no sabe nada de eso. Quiero decir que Dios no lo sabe. ¿Cómo no lo conocen? Nada más que no le consultamos. Pero si nosotros en realidad fuéramos guiados por Dios, otro gallo cantar, hermanito. No, hombre, tuviéramos puro siervo aquí, digo, pastor, predicador, ministros, hermanitas llenas del poder de Dios. Vea, cuando hablamos con las hermanitas, no, hombre, solo queja, ¿cómo anda? Ay, ahí vamos, hermano, ahí vamos. ¿Y cómo se siente? Ay, si te supiera, hermano, ayúdeme a orar. Que no está malo pedir oración, sí, pues sí. Pero a veces andamos unas quejas que no las deberíamos de andar, hermano. Pero en realidad, ¿sabe por qué es? Porque nuestras decisiones no están en el Señor. ¿Verdad? No nos impacientemos, dice, por causa de lo que los demás avanzan, crecen, tienen y viven desordenadamente. Ahí déjenlos, porque dice que serán cortados como la hierba. Al contrario, dice, confíen ustedes, son gente de Dios, confíen en Jehová y busquemos, sometamos nuestra vida a Él, vivamos, dependamos de Él, y entonces seremos alimentados. Ya cuando alguien es alimentado por el Señor, hermanos, es que, como dice el Salmo, ¿quién es nuestro pastor? Y no te va a hacer nada falta, nada te va a faltar, pues. O sea, yo no estoy hablando solo de plata, sino que el gozo, la alegría, las bendiciones de Dios, el resguardo, la salud de Dios esté en nosotros, todas las cosas se vayan dando. Por ejemplo, tenemos a José, todas las cosas se le iban dando a José. Y llegó, hermanos, al momento que todas las cosas se le iban dando de una manera tan bonita. De verdad. Imagínense cómo Dios hace progresar al hombre solo si dejamos que Dios dirija nuestra vida. Entonces de eso se trata. Pero si no, hoy podemos hacer algo diferente. Podemos corregirnos, enmendar. Porque si no te pones listo, puedes llegar a la ruina. Y al final terminar mal. Y eso yo no lo quiero decir, pues, pero usted creo que lo entiende. Pero es que necesitamos nosotros simplemente nada más no caer en la desesperación. Que 73 pareciera que también hubo un hombre que se desesperó. 73 de los salmos, pues. Asaf, no sé si es ese, pero dice que cayó en la desesperación y dice que entendió el plan de Dios hasta que entró al santuario, dice. A ver si ponen 73 verso 1 de Salmos. No estoy inventando. A ver, aquí lo está escribiendo porque ya es pasado. Perdón, ya había pasado la experiencia. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice, para que con los que son limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo que dice que se le quedó viendo a los demás que eran bendecidos, prosperados, tenían de todo, y Asaf no tenía nada, y era ministro de alabanza, dice, era director de alabanza. Es decir, que era alguien dentro del tabernáculo en los tiempos de David. Pero al ver, dice que los demás, dice que tremendo, un Tesla, como hoy en día, ¿verdad? Grandes camionetas, y nosotros en una bicicleta. El director de alabanza en una bicicleta, y si no en un carro que cada rato pasa en el taller con él. Y es que llegó el momento que lo trabajó el diablo y lo desesperó, y le metió la impaciencia. Y dice, ¿qué pasa, hombre? Ya que son hijos del diablo y cómo progresa, y yo que soy hijo de Dios, ¿cómo ando, hombre? Usted tal vez debe de ver, a ver si está diezmando, a ver si no está llevando la calamidad a la casa, por eso es que anda así. Pues sí, porque a veces nosotros mismos podemos meter el veneno para la casa, porque, hermano, el devorador va a llegar donde hay infidelidad, donde no hay obediencia.
Pero donde está la obediencia, donde está el respeto y la honra para Dios, dice, y reprenderé al devorador por ustedes. Entonces dice que aquí tal vez era otra cosa, pero dice que él se desesperó, cayó en fatiga. Pero nosotros debemos de aprender de cada mensaje, de cada experiencia de esta gente, de Saúl. Aprendamos que tomó acción donde no debió tomar acción. ¿Sí? Y hay cositas que podría mencionarlo, ya metiéndonos en cosas de doctrina para la iglesia. Imagínense que de repente poder decir, ¿verdad? Una persona que no está autorizada para poder decir, para orar y ministrar a otra persona, está orando por otro, es decir, porque no está bautizado, pero le estás poniendo manos. Tenés que saber el significado, el por qué vas a poner manos. Y no lo vas a hacer nada más por ir a poner manos. Es que yo mire que le hacía así y viera que cómo vomitó y se revolcó, y yo lo voy a hacer también. Así dijo uno que fueron a predicar a donde era en Samaria. Y dijo que quería comprar el poder de Dios, dijo, con plata, con billetes, porque él quería poner las manos. Y le dijo, ella, tú no estás autorizado. Y se bautizó ese. El brujo de Samaria se convirtió. Y luego, ¿qué quería? Poner manos, decía. Pero no estaba autorizado. Los hijos de Seba querían sacar demonios, pero no estaban autorizados. Y en el nombre del que predica Pablo, decía. Si se da cuenta entonces que hay muchas cosas que decir hablando ya de doctrina, que pareciera que alguien las puede hacer, pero no las puede hacer. Entonces, es decir, que son personas que el Señor ha delegado. Si usted es una persona temerosa, obediente, fiel, sencilla, humilde, que sobre todo ama a Jesús y busca de Dios, usted bien puede. Pero ya le digo, esté robándole a Dios, ¿cómo, hermanito? El mismo demonio le va a hablar cuando ladrón, le va a decir, te voy a sacar en el nombre de Jesús. Le puede decir, no, tú eres ladrón, porque no diezmas. Así le puede decir el demonio. Sí, al final, hermano, termina avergonzado. O es usted como usted, hermanito, que no está ni casado y anda reprendiendo al diablo. Y no estás ni casado y andas reprendiendo al diablo. ¿Y cómo andas retando a ese animal y no estás preparado? ¿Sí se da cuenta? Ah, pues yo no voy a orar. No, prepara tu vida mejor. Buscamos cómo preparar tu vida. Sí, pues porque ¿cómo te vas a andar peleando con un gran viejo cuando estás con las manos amarradas? Pues te va a agarrar a tortazos la cara y te la va a reventar. Digo, hablando espiritualmente. Hay muchas cositas, ¿verdad? Que tal vez ya mencioné que no las debí de mencionar, pero por algunos casos ustedes. Pero no es que no las vaya a hacer o no las tengas que hacer. Digo, hay que preparar nuestra vida para con el Señor. Por ser buena persona no te vas a ir al cielo. Porque vengas todos los días al culto, que es muy importante congregarse, no te vas a ir al cielo. El cielo se abrió cuando Jesús derramó su sangre en el madero. Murió y resucitó. Pero no solo ahí. Creímos en el sacrificio perfecto. Y no solo creíste, sino que vivimos en obediencia para con el Señor. Entonces, de ahí para allá, entonces vamos a empezar a dedicar nuestra vida, vamos a confiar en el Señor, vamos a esperar. Y la impaciencia ya no te va a corroer, ya no va a perforar en tu vida, no te va a hacer daño, al contrario, vas a estar coronado ¿de qué? De paciencia. Te buscan para pleitos, para división, para cualquier cosa. Usted ya no cae. ¿Por qué? Porque usted está dotado del Señor. Amén, hermanos. Como que ya la última parte, como que ya no estaba gustosa al paladar, pero es que sí se necesita. Porque todo mundo debe de enterarse que si no se pone listo y es impaciente, entonces llegará a la ruina. Saúl se echó a perder y echó a perder sus hijos, todo. Cuando dijo Samuel, si hubieras hecho bien, Dios te hubiera dado toda tu familia para que estuvieran en el trono, pero por cuanto no lo hiciste, se te acabó la jornada ya. Y ya Dios preparó otro rey. Así que pongámonos listos nosotros, hermanos, y empecemos a preparar nuestra vida al Señor. Consulta a Dios, ponga en manos de Dios sus peticiones, sus anhelos, sus decisiones, y de ahí para allá que Dios se encargue. Póngase de pie y vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor.
sabemos ni qué hacer, ni cómo salir en los momentos difíciles. Como Saúl se encontraba en ese momento difícil, en ese momento de desesperación, estaba entre la espada y la El pared. mensaje ha terminado. Si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a recibir a Jesús. Repite esta oración. Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz para limpiarme con tu sangre. Hoy te recibo como mi único Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Expresarle nuestras necesidades, Sino tu donde presencia. podemos expresarle el dolor, la preocupación que Hemos presentado tenemos, y Él nos ayuda Voz de Vida en ese momento. con el pastor Jonathan Mejía de Iglesia Misión Cristiana El Renuevo, Dallas, Texas. Si este espacio ha sido de bendición para tu vida, comunícate al 832-206-2633. Escúchanos en una próxima transmisión. Que Dios le bendiga. You